Página 75. La obra de Ellis ha rendido frutos. Algunos han pretendido incluso que había contribuido más que los trabajos de Freud a la revolución sexual a la que asistimos hoy. ¿Acaso no postuló él también la identidad fundamental de naturaleza entre lo perverso y lo normal? ¿No reconoció en su propio caso la influencia decisiva de la experiencia infantil? La urolagnia de la que sufría, perversión sexual que encuentra su satisfacción en la erotización del chorro de orina, surgió de las sensaciones infantiles, cuyo recuerdo guardó. En el transcurso de un paseo al jardín zoológico, su madre se internó por un pasaje desierto para satisfacer una necesidad natural. El ruido producido por el chorro de orina y la visión del pequeño charco despertaron en él una emoción turbada que durante toda su vida se esforzará por reencontrar junto a sus amantes. De este modo, Ellis, como digno émulo de Rousseau, reconoce la influencia decisiva de la infancia en la orientación sexual del adulto. Sin embargo, se queda en la superficie de los hechos. Compila observaciones, confidencias, las critica y las integra en una vasta síntesis. Pero le faltan cosas para ser tan grande como Freud. Dar primacía a la sexualidad infantil, lo que permite al ilustre vienés una incomparable psicogénesis de las perversiones y de la sexualidad adulta, y sobre todo vincular los hechos sexuales que describe con tanta elocuencia y audacia a la noción del inconsciente. Obnubilado por la regla positivista de su época, descuida toda esta zona oscura, este mundo abismal de violencia y animalidad del cual el pensamiento freudiano haría surgir una obra que marcaría indeleblemente nuestro siglo. Sigue siendo cierto que Ellis reconoció, como Freud, la universalidad del instinto sexual y que contribuyó más que nadie a liberarnos de los tabúes victorianos. La obra de Freud. Freud, 1856-1939, introdujo en los primeros años de nuestro siglo un concepto fundamental. El placer sexual existe desde que nacemos y constituye el eje esencial en torno al cual se construye y se organiza el desarrollo psicoafectivo del individuo. Este concepto, que estableció una relación entre la salud mental y el comportamiento sexual, iba a modificar la perspectiva de la psiquiatría y las ciencias humanas. Ha permitido una mejor comprensión de las reacciones afectivas, las emociones, las estructuras de la personalidad, los factores familiares y socioeconómicos que condicionan estrechamente el comportamiento sexual. Pero según propia confesión, Freud no tuvo nunca más que un conocimiento empírico y fragmentario de la fisiología sexual de la mujer. Al final de su vida reconocía honestamente: si desean saber más sobre la feminidad, deben interrogar su propia experiencia, o volverse hacia los poetas, o esperar todavía a que la ciencia pueda darles informaciones más profundas y coherentes. Lamentablemente, la concepción freudiana de los dos orgasmos, clitoridiano y vaginal, iba a fomentar durante décadas
discusiones estériles de las cuales sería víctima la mujer. En el capítulo consagrado a los orgasmos femeninos, introduciremos los términos de este debate. El final de la Primera Guerra Mundial modifica el clima cultural y permite a Kinsey, 1894-1956, emprender la primera encuesta científica sobre la sexualidad del hombre y la mujer americanos. La mujer ha saboreado su independencia, asumiendo por la fuerza de las cosas la responsabilidad del macho. Esposos o hermanos que luchaban en países lejanos, se descubre sujeto completo. En esta posguerra tumultuosa se hacen evidentes dos hechos. Una gran cantidad de mujeres no experimentan deseo sexual o, pese a su despertar sexual, no acceden al orgasmo. El clima conyugal y la cualidad de las relaciones que establecen en la pareja dependen directamente de la satisfacción sexual. Incluso para algunos, la sexualidad se transforma en el mejor sismógrafo del clima conyugal. En ese contexto, Kinsey revela al mundo atónito que el 37% de los americanos de raza blanca han tenido por lo menos una experiencia homosexual. El 50% de las jóvenes americanas han perdido ya su virginidad en el momento del matrimonio. Actualmente, habría que agregar muchos puntos a este porcentaje. El 50% de los hombres americanos, pese a estar satisfechos con su matrimonio, siguen masturbándose. Las revelaciones de Kinsey en el plano de la fisiología sexual no son menos sorprendentes. Mientras que la glándula clitoridiana, mejor inervada que su homólogo peniano, está dotada de formaciones en masa que constituyen corpúsculos específicos de voluptuosidad. Las paredes de la vagina y el cuello del útero, desprovistos de nervios, son poco sensibles al contacto y poco receptivos al placer. Más adelante discutiremos esta afirmación errónea que contribuyó en mucho a desvalorizar la vagina como órgano erógeno primario. Pero lo que sobre todo causó sensación fueron las conclusiones de Kinsey sobre la aptitud sexual de la mujer. Según las apariencias, escribe, se puede afirmar que todas las mujeres son susceptibles de reacción a los estímulos sexuales y esto hasta llegar al orgasmo. Algunas pueden incluso encontrar regularmente el orgasmo después de 15 a 30 segundos de caricias o de coito. Otras pueden experimentar orgasmos sucesivos en intervalos de 1 a 2 minutos o incluso de algunos segundos. Estos casos son bastante raros, agregaba, pero Kinsey tuvo el mérito de afirmar que existían. Al mismo tiempo, Kinsey descubrió un hecho importante del que nos valemos en el tratamiento de las insuficiencias sexuales de la mujer. La masturbación y el flirteo conducen más frecuentemente al orgasmo que el propio coito. Al mismo tiempo, se ponía en evidencia una de las causas más frecuentes de las disfunciones sexuales de la mujer, la represión feroz de la masturbación de la niña y la adolescente. A partir de Kinsey, se discuten en todas partes los problemas sexuales. No se puede asistir a una reunión sin escuchar hablar del orgasmo del vecino. Master y Johnson. En los años 60, los medios de comunicación de masa
toman el relevo. Al difundir los conceptos y el vocabulario psicoanalíticos, al imponer normas de desempeño sexual que en ocasiones contribuyen a crear un clima artificial de insatisfacción, aceleran la caída de los tabúes y aumentan la curiosidad por la cosa sexual. Paralelamente, los jóvenes de todos los países, rebelándose contra la autoridad parental y política, sitúan en el primer plano de sus reivindicaciones la liberación sexual y la de las minorías sexuales oprimidas. Este clima, a un tiempo explosivo y permisivo, permite a la revolución sexual hacer irrupción en el mundo médico. Por primera vez en el mundo, Masters y Johnson estudian en su laboratorio de San Luis la fisiología sexual de 520 parejas. Sus extraordinarios trabajos, cuyos primeros resultados se publican en 1966, han fundado la sexología moderna. Fin del capítulo 7. Los pioneros de la sexología moderna. Página 78.